Vamos a seguir con la segunda parte. Entonces, vamos a ver, vamos a la propuesta, eh, una segunda propuesta, ¿no? La propuesta B. Eh, esta propuesta 2 lo que plantea es una concepción del ser humano en función de lo que se conoce como el ejercicio de la vida lograda. Es decir, la vida en plenitud, la vida que vale la pena ser vivida, es concebir al ser humano como el resultado de una acción o de un conjunto de acciones que lo hacen, como se dice en el mundo anglosajón, lo hace florecer. Con ocasión del ejercicio a tope de sus dos facultades distintivas, que son la inteligencia, la capacidad de conocer el mundo que está fuera de nosotros, lo que nos lleva a la verdad, y el ejercicio de esta acción de hacernos de las realidades que, que deseamos, que es la voluntad. Para esto podríamos servirnos en esta segundo modelo de entender la naturaleza humana, podemos servirnos de la teoría de sistemas. La teoría de sistemas dice que los sistemas pueden dividirse en sistemas cerrados, que son estos sistemas que no interactúan con el entorno, que simplemente al no poder asimilarlo, al no poder entregar nada en el entorno, lo resisten, simplemente intentan permanecer. A diferencia de los sistemas abiertos que interactúan con el entorno, que dejan algo de sí mismo en él, que asimilan el entorno, y que si comparamos ambos, tendríamos que hablar en el primer caso, por ejemplo, de la típica roca que al estar recibiendo el aire no puede convertir ese aire en roca, o el agua no lo puede convertir en roca y se erosiona, se colapsa, ¿no? Porque esta resistencia ante el entorno tiene un límite crítico, que si se pasa, el sistema colapsa. En el caso del sistema abierto, hay una capacidad de asimilar el entorno, hay una capacidad de entregar algo en el entorno, como pasa con los seres vivos, que entregan un fruto y son capaces de convertir el sol, los nutrientes en la propia savia de mi planta, por ejemplo, pero también tiene un límite crítico. Demasiado sol marchita la planta, demasiada agua la ahoga, demasiado calor sofoca a un animal, demasiado frío también lo congela. Entonces ambos tienen un límite crítico también. Pensar en el ser humano como un sistema abierto o como un sistema cerrado sería insuficiente. Un sistema cerrado queda claro que no lo es. Como un sistema abierto quedaría pobre la visión, porque el sistema abierto es estandarizado, tiene una manera más o menos repetitiva o constante de estar operando, mientras que en el ser humano no tenemos ese carácter mecánico repetitivo. Cada quien tiene una dinámica propia, incluso viviendo en la misma casa, siendo la misma familia, tenemos diferentes maneras de asimilar lo que nos rodea, de las experiencias que tenemos, aunque sean semejantes en la misma familia. Cada quien tiene una manera peculiar de hacerlo. Esto es lo que ha llevado a algunos a plantear que, según la teoría de sistemas, tendríamos que hablar de un sistema más bien libre. Ese es un sistema libre en el caso del ser humano. Un sistema que va asimilando el entorno, como el sistema abierto, que va entregando algo de sí mismo en el entorno, pero de manera biográfica. Es decir, no asimilamos ni entregamos al entorno lo mismo a los 5 que a los 15, que a los 30, que a los 50 años. Vamos siendo más capaces de asimilar, vamos siendo más capaces de entregar al entorno, vamos siendo sujetos biográficos. Entonces, eso va generando una capacidad, un residuo en ese entregar o en ese asimilar, del cual es responsable cada quien. Es decir, como se dice coloquialmente, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Entonces, yo voy asimilando cosas que van siendo parte de mí y no del otro. Yo no puedo asimilar por el otro, no puedo entregar desde mí mismo al entorno eh, eh, en el lugar de otro, ni otro en lugar de mí. Es decir, va generando una especie de interioridad, de intimidad que vamos manifestando en la medida que vamos deseando. Entonces, en ese sentido, eh, el sistema libre es un sistema, en el caso del ser humano, que va actuando de manera peculiar, que va generando esta intimidad y que en ello radica, en esa individualidad irrepetible, su valor intrínseco incondicional llamado dignidad. Este es un modelo de ser humano, de naturaleza humana, que va más por el lado de entenderlo como un sistema.
eh, y su relación con el entorno, ¿no? Otra manera de entender a la naturaleza humana sería aquella que plantea la resiliencia como eje del entendimiento de lo que es el ser humano. La resiliencia, como sabemos, es una capacidad de algunos materiales de recuperar las características que tenía en su origen, es decir, de recuperarse, ¿no? Y en la pandemia, en la pospandemia, mucho se habló de que el ser humano iba a recuperar todo aquello que había perdido, la insensibilidad, la falta de empatía, iba a abandonar el indiferentismo y bueno, no pasó eso, pero sí nos mostró que hay cierta capacidad de sobreponerse y que hablar de naturaleza humana es hablar de una capacidad de regresar al estado originario, de sobreponerse a la adversidad y que sería muy pobre un enfoque donde se le viera al ser humano solamente como una relación de sus componentes, X cantidad de carbono, de calcio, de sangre, no, no es eso, no es un Frankenstein, es una es un todo que va constantemente cambiando y que va haciendo vínculos y que va recuperando esa capacidad de vínculos cuando las pierde y que va recuperando esa capacidad de interactuar y que entonces en ese sentido eh, no tiene una lógica de coexistencia, una dinámica de existir solamente en un plano utilitarista, es decir, se acerca al que le da o se acerca a aquel del que recibe cosas y entrega en la medida que puede recibir a cambio. Hombre, que eso pasa, ¿no? Pero no parece ser el eje de la actividad humana. Entonces, en ese caso, hablaríamos de que eh, si el ser humano se entiende como un sujeto resiliente que es capaz de recuperar una condición extraviada o perdida, bueno, pues quería decir que entonces todos están de alguna manera un poco en la misma condición y por tanto todos estamos con el cuidado de todos. Es decir, la ética sería una especie de cuidado general de esta dinámica múltiple y compleja y relacional que sería el hecho de existir como ser humano. Entonces, en esto es un poco eh, lo que nos llevaría a pensar que entender al ser humano, si lo hacemos desde una óptica simplemente reduccionista, simplemente mecanicista o mecánica, sin insistir en su carácter distintivo, en su carácter diferencial, bueno, pues es lo que se conoce como entender al ser humano bajo el paradigma del control. Es decir, que el ser humano se entiende desde este mecanicismo eh, como, como un individuo que se protege de la comunidad, de la colectividad, donde las relaciones humanas que hace son eh, simplemente accidentales, mm, ocasionales, con el criterio de a ver cuánto saco, cuánto gano, donde su actividad es simplemente ejecutar tareas, no como si fuera una línea de producción, sino simplemente una actividad funcional para satisfacer necesidades inmediatas y para generar productos medibles y para ser valorado, calibrado en función de criterios cuantitativos y de eficacia, ¿no? Si cambiamos el paradigma del control para entender al ser humano, su naturaleza humana, como este sujeto que hemos hablado de los tres modelos, en el de la vulnerabilidad autónoma relacional, o en el modelo del sistema libre, o en el modelo de sujeto resiliente, estamos hablando de un sujeto que se relaciona, un sujeto que está volcado al otro, donde ninguno le es indiferente, donde no calcula en qué medida me relaciono con el otro, si me va a dar en reciprocidad, porque aquí la idea es como en el caso del modelo de la resiliencia, se sobreentiende que no se va a recibir en la medida que se entrega, sino que en esta generosidad de entrega de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo deseo, no puedo esperar que el otro dé la misma medida porque el otro es otra biografía, el otro es una biografía diferente a la mía. Es una relación basada en lo que se llama la reciprocidad asimétrica, es decir, recibo menos o diferente de lo que yo doy. Y en ese sentido es cambiar a un paradigma de la relacionalidad, donde la visión es más bien sistémica, el ser humano como un todo y su ejercicio eh, como su presencia entendida como una interacción dentro de un todo, donde el valor no es el individuo que se protege de otros, sino la persona que se manifiesta, se dona, se vincula y se proyecta hacia los demás, donde la acción
permite florecer o permite enriquecerse y crecer en capacidades, donde este modo de actuar es potenciar el carácter unitario de la persona y donde los productos son más bien cualitativos, no son resultados medibles, sino perfeccionamiento personal, que no es fácilmente medible y por tanto no se sujeta al criterio de eficacia ni eficiencia. Bien, esto es un poco lo que podríamos decir en cuanto al modo de entender al ser humano. De la visión de la cual partamos para entender el ser humano, si es desde un paradigma de control mecanicista, funcional, medible, o un paradigma relacional, biográfico, particular, de donación de vínculos de relación. Eh, Dependiendo de eso, vamos a tener la ética que rige nuestras acciones. En el primer caso, estaremos calculando desde una ética utilitarista o consecuencialista que irá midiendo con qué quedarnos, con qué no, en función de los resultados. Eh, y en la otra estaremos hablando de una ética que parte de una naturaleza a desplegar, de una naturaleza que está llamada a una perfección que conseguir. En el tema 4, en el tema 3 de este diplomado, ustedes verán con otro profesor otro tema, pero en el tema 4, cuando veamos la ética de la investigación, ahí hablaremos de los tipos de ética. Y hablaremos en qué medida estos diferentes tipos de ética, corrientes, etcétera, para ver cuál de esas puede ser pertinente en el caso de hablar de una ética de la investigación científica, cuál de estas es viable en función de un paradigma de control o un paradigma de la relacionalidad. Las tres modelos que hemos visto de, de ser humano, de alguna manera van dirigidos a fundamentar una ética de la relacionalidad, una ética que sea robusta, potente, que tenga al ser humano en el centro y no simplemente como objeto de cosificación o mecánico proceder. Bien, con esto terminaríamos este segundo tema. Bueno, la segunda parte fue más breve, mucho más breve, y nos veríamos entonces en el tema 4, donde, repito, exploraremos estas ideas de la ética que se desprende de esta visión del ser humano que hemos revisado. Entonces, simplemente para perfilar una conclusión de la cosmovisión que tengamos, obtendremos una visión del ser humano. De esa visión del ser humano nos jugamos la visión ética, que no es otra cosa más que la decisión razonada de qué conductas queremos mantener, qué conductas queremos eh, desaparecer de la esfera humana. Pues les agradezco mucho este contacto que hemos tenido de manera sincrónica por una cuestión personal que no puede estar este sábado de manera presencial, pero bueno, tenemos ya este tema cubierto y nos veremos, por lo tanto, de la semana que entra a la siguiente, donde veremos el tema 4. Les agradezco mucho y cualquier duda, comentario, voy a dejar aquí en el chat mi correo personal por si alguien quiere plantear alguna duda de aquí a que nos volvamos a ver. Lo puede hacer a esta dirección, duda, comentario, etcétera. Es hv-mx@yahoo.com.mx y así podemos estar en contacto. Pues muchas gracias y estamos entonces eh, en contacto en el tema número 4. Hasta la próxima.